Lectura del libro de Oseas. I will allure her Esto dice el Señor: to the desert. Yo me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, y me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad y te penetrarás del Señor. Verbum Domini. Listen to me, daughter. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Hear, O daughter. Escucha, hija, mira, Turn your ear. inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. How glorious is the Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. embroidered La llevan ante el rey, con séquito de vírgenes. of her train. La siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. They are born in Las traen entre alegría y algázara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ven, prometida de Cristo, y recibe una corona que el Señor ha preparado para ti para toda la eternidad. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus entered a village. En aquel tiempo entró Jesús a una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. She had a sister Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Martha Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, came to him and said, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Tell her to help. Dile que me eche una mano. The Lord in reply, Pero el Señor le contestó: Martha, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. one thing is only Solo una es necesaria. Mary has chosen María ha escogido la parte mejor not be deprived. y no se la quitarán. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Today is the Franciscan Hoy memorial of es el memorial franciscano de Santa Colette de Corbie, fundadora
de las Colentinas. Happy feast day, Colette. Feliz día de fiesta, Colette, ahí sentada atrás. Saint Colette Santa Colette to reform those buscó reformar a aquellos que seguían la regla de San Francisco y Santa Clara, conocidas como las clarisas pobres. She is the patron Ella es la santa patrona de madres encinta y bebés enfermos. También es invocada por parejas que no tienen hijos, que desean tener hijos. we invoke the Así que invocamos la intercesión de Santa Colette any couples, men and women who para cualquier pareja, o hombre y mujer casados que deseen tener hijos hoy en día. Hay muchos watch en this day ese grupo hoy en día through her. y nos están mirando, así que rezamos por ellos a través de su intercesión. Biographers say Los biógrafos dicen que had grown old sus with padres children. habían llegado a edad avanzada sin tener hijos y le rezaron a San Nicolás pidiendo ayuda para tener un hijo. Prayers were Y sus oraciones fueron respondidas age of 60, a la edad de 60 años and they named her y la nombraron their child a su bebé out of gratitude for the Nicolasa, Nicole, and she was por la intercesión de San Nicolás, y de cariño le decían Nicolette, y como diminutivo utilizaban Colette. lived during a time that some Vivió durante una época que algunos han llamado la and space in history known as the 100-Year War in France. selección más horrible del tiempo y la historia, conocida como la Guerra de los 100 Años en Francia. Papacy. Al mismo tiempo, la iglesia estaba dividida por el papado de Aviñón. En esa época había un papa en Aviñón, Francia, y un papa en Italia, en Roma. Esta Sort out the messy, homilía no tiene la intención de describir cómo la iglesia resolvió ese problema, pero es interesante has recognized notar que la iglesia ha reconocido, ha canonizado santos en ambos lados del tema. after her parents died Después de que sus padres murieron in 1999, en 1399, orphaned and quedó huérfana y decidió unirse a religious community a that was los monastic, pordioseros, una comunidad religiosa que era semi-monástica, pero sus miembros no tomaban votos formales believed y tenían libertad de marcharse en cualquier momento. Los mendicantes eran parte de movement of the un movimiento de renovación más amplio del siglo XIII que hacía hincapié en la imitación de la vida de Cristo a través de la pobreza voluntaria, cuidado hacia los pobres y devoción religiosa. This began her Esto more radical dio inicio a su camino a un deseo más radical de vivir la pobreza auténtica, la pobreza voluntaria por el reino de Dios. She found that the life Ella encontró que la vida de los mendicantes no era suficientemente austera ni desafiante, así que se marchó y se incorporó a los franciscanos terciarios y tomó el hábito en 1402 became a hermit y under se hizo ermita bajo la dirección del abad de Corbie. after 4 years Después de 4 años bajo su dirección, of a number of a causa de un número de sueños y visiones que tuvo, she believed that she was being creyó que estaba siendo llamada a reformar la that is orden secundaria de San Francisco, o sea, las clarisas pobres, y de devolverla a sus ideales originales franciscanos de pobreza y austeridad absolutas. a vision she En una visión, had she saw Saint Francis come before vio a San Francisco down acudir ante el Señor y arrodillarse, y le rogaba al Señor utilizando las siguientes palabras. Francis heard Son las palabras que escuchó a San Francisco decir en su sueño. Saint Francis would say, San Lord, Francisco give this woman dijo, to me Señor, for the reform of my confíame esta mujer para la reforma de and she was only mi orden. 25 years old Ella tenía apenas 25 años cuando when this ocurrió esto, cuando esta reforma, cuando este deseo de ella de reformar las clarisas pobres Saint Colette is an ocurrió. example to the whole Santa Colette es un ejemplo para la iglesia entera de conformidad al Señor Jesús a través de una vida de obediencia. She speaks of what an obedient Ella habla de
lo que es una persona obediente en before she died. el testamento que escribió antes de morir. Deseo leer solo una breve porción. She says, quote, Ella dice, obedient person la persona verdaderamente obediente the work se preocupa solamente obedience. con la obra de la obediencia verdadera, For God's obedecer And as with much siempre reverence, en nombre de Dios y con received his la misma reverencia que si hubiese recibido sus órdenes de los labios de Jesús mismo, la obediencia verdadera. The more humble the command Mientras más in eyes, humilde es el mandamiento ante los ojos humanos, devout más obedience. preciosa es la obediencia devota ante los ojos de Dios. Says the truly Ella obedient dice, person la persona verdaderamente obediente lacking teme más obedience, carecer de obediencia que correr el riesgo de la muerte corpórea, según el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo, Bernard wrote, saying, de quien San Bernardo escribió, recuerden que Jesucristo preferred to lose his prefirió mucho más perder su vida passion a través de su amarga pasión fail in que obedience to God his Father. fallar en la obediencia a Dios su Padre. Further says, all evil comes Adicionalmente ella dice, todo mal proviene a través de la desobediencia. as another saint said, Como otro santo dijo, prayer una a really oración person de una persona realmente obediente vale than 100 más que 100,000 disobedient. de una persona desobediente. One Imagínense, of una really oración de una persona realmente obediente worth more vale más que 100,000 oraciones de una persona desobediente. if we are obedient to Si somos obedientes a Dios y a nuestros superiores en nombre de Dios, Dios mismo granting all our good desires. nos obedecerá en concedernos todos nuestros deseos santos. Deshazcámonos de todas nuestras malas voluntades, pues es solo combustible para la destrucción eterna. Y ella dice, por encima de todas las virtudes le recomiendo la santa obediencia, en la que la excelencia de la caridad brilla. When in all things Cuando en todas las cosas obedecemos Creator, in virtue a which la criatura por amor al Creador en virtud de Jesús may we be en la cruz, die and obtain life. seremos capaces de morir y obtener la vida eterna. Obedience is such La obediencia es una virtud muy difícil de seguir from the time we are children desde el momento que somos all the way up niños to our hasta 20s, nuestra adolescencia o los 20, 30, 40 y pico años de edad, hasta que morimos. Tenemos que vivir la virtud de la obediencia. just doesn't get easier No se vuelve after más fácil the care of our parents. cuando dejamos de estar bajo el cuidado de nuestros padres. Yo recuerdo haberle dicho a mi querida madre, espérate hasta que yo cumpla 18 años. Nada más espera, pensando que mi vida de obediencia se iba a acabar. Mi madre me dijo, me contestó, nunca olvidaré lo que me dijo. ¿Y qué? Me dijo ella. ¿Qué significa eso? You're under my roof, you're still O se- obedient to me. O sea, me estaba diciendo, sigues en mi casa, sigues Fourth commandment, debiéndome obediencia. Y también significa que el cuarto mandamiento se extiende más allá de los 18 años de edad. El cuarto mandamiento when our parents aplica incluso cuando nuestros padres mueren. pray for them, Debemos orar por ellos en obediencia a command. el mandamiento de Dios. Obedience is never easy. Una vida de obediencia nunca es fácil. The gospel reading for the La lectura del Evangelio para el memorial de Santa Colette nos da los ejemplos de Marta y María acerca de cómo la obediencia y el arrepentimiento se viven really en una speaking. en tanta proximidad a Jesús. Martha and Mary Marta y María de Betania nos enseñan que una relación con el Señor es dinámica y cómo esta relación con el Señor Jesús nos cambia should change us. y debe cambiarnos. There is much more to say about the Se puede decir mucho más acerca de estas dos mujeres, Mary is the prayerful one, mucho más que simplemente decir que María fue la who was anxious que rezaba, que eligió la parte mejor, y Marta la más trabajadora, la que decidía hacer las cosas prácticas. Se puede decir mucho más de estas dos mujeres. No podemos permanecer estancados en nuestra relación con el Señor. Esta es quizás la lección que las dos nos enseñan. water El agua que permanece stagnant.
inmóvil se estanca. ¿Y qué empieza a suceder? Empieza a oler mal, pretty rank, pretty bad. un olor bastante feo. In our walk with the Lord, En nuestra caminata con el Señor, o bien estamos progresando o regresando, o estamos moviéndonos hacia adelante o estamos yendo hacia atrás. not really standing still. No estamos en realidad parados, sin movernos. One, if we are not repentant, Si no somos un pueblo arrepentido, estamos estancados, estamos regresando, estamos yendo hacia atrás, estamos retrocediendo, that is moving. estamos quitando la mano del arado que se mueve hacia adelante y estamos mirando hacia atrás, quizás hacia nuestra antigua forma de vida, incluso hacia nuestros antiguos vicios. But we want to keep our eyes fixed Pero on the Lord, keep our eyes on lo que queremos es mantener la mirada en el Señor, mantener la mirada en el arado. Y el arrepentimiento verdadero lleva a cabo un cambio interior, un alejamiento del pecado. progression Le damos la espalda al pecado y avanzamos en progresión authentic con la unión del Señor. Cada vez que hay una conversión auténtica, y la conversión significa darle la espalda a algo, significa darle la espalda al pecado y darle la cara al Señor. turning away from sin, turning Darle la espalda al pecado y darle la cara al Señor, siguiendo al Señor Jesús. Apparently, Aparentemente, correction of Martha la must have suave corrección de Marta debe haber cobrado efecto. Debe haber cobrado efecto y haberle we read in St. causado impacto en la vida. Vemos en el recuento de San Juan is the one who que Marta es la que corre hacia Jesús, while Mary stayed at mientras que María se quedó en casa, in St. John's Gospel. en el Evangelio según San Juan. ¿Por qué no fue María, su hermana, That didn't run to Jesus. la que no corrió a Jesús? ¿Por qué fue que Marta corrió a Jesús en cambio? Nuevamente, Conversion that hubo una conversión que debe haber estado ocurriendo en su corazón después de esta corrección gentil del Señor. Martha's act of faith El acto de fe de Marta en Jesús lo conmovió para que él restaurara la vida de Lázaro, su hermano, y su amigo, who Jesus wept over. por quien Jesús lloró. Came to the tomb Jesús of Lazarus. fue a la tumba de Lázaro. Line in all of Scripture. Es la oración más corta de todas las escrituras. Jesús lloró. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, incluso si muere, Lives and believes tendrá vida. Y si alguien he will never die. vive y cree en mí, nunca morirá. Jesús le dice a Marta directamente, ¿tú crees esto? Do you believe that I am the resurrection? ¿Crees que soy la resurrección y la vida? Martha's response Y la respuesta de Marta fue su punto clave, to faith, an act of un acto de fe, un acto de arrepentimiento. was a Su declaration respuesta or an act of fue una declaración o un acto de fe. yes, Lord. Sí, Señor, I have come to believe that he llegado a creer que eres you one el Mesías, el Hijo de Dios, el que vino al mundo. see this change. Vemos ese cambio. Scripture to Scripture. A lo largo de las Escrituras nos enseñan acerca de lo que significa cambiar, That it's possible to que es posible cambiar God's grace. con la gracia de Dios. The miracle that Jesus El milagro que Jesús realizaría por la fe de Marta the greatest miracle fue el milagro más grande durante su ministerio público. the act of Jesus raising El acto de Jesús al resucitar a Lázaro señala lo que Jesús quiere hacer por cada uno de nosotros. Por supuesto, ultimately Él talking about the al final está enseñando acerca de la resurrección de nuestros cuerpos en el último día, su segunda venida, we can experience pero podemos experimentar un vistazo de la resurrección ahora, before the resurrection antes de que la resurrección suceda, antes de la segunda venida. we can experience the resurrection Podemos experimentar la vida de resurrección, de lo que significa cambiar, what it means to de convert. lo que significa convertirse. Every time we cooperate, Cada vez que cooperamos con la gracia de Dios, turn away from the false le damos la espalda al falso glamour y atractivo del pecado y le decimos que sí a la voluntad de Dios
Y en ello experimentamos pequeñas resurrecciones a lo largo de nuestra vida. Cada vez que le damos la espalda al pecado, ¿qué es lo que decimos? O a veces, la mayoría de las veces, nuestros padres dicen por nosotros cuando somos bautizados, rechazan el pecado, rechazan el atractivo del pecado, el espectáculo vacío de Satanás y sus obras. Y esto lo hacemos en cada vigilia de Pascua o el domingo de resurrección. Nosotros mismos rechazamos el pecado. Nosotros mismos rechazamos el espectáculo vacío y las obras de Satanás. Y profesamos el credo. Realizamos un acto de fe. Creemos en Dios Padre Todopoderoso. Decimos sí. Cada uno de esos es una resurrección. Cada vez que somos obedientes al Señor es una resurrección. Es una victoria sobre Satanás. Una victoria sobre el infierno. Cada vez que decimos sí a Dios, incluso en las cosas pequeñas. Incluso si no quiero lavar los platos el día de hoy y optamos por lavar los platos. Cosas pequeñas así. No quiero contestarle, devolverle la llamada a tal persona en particular. Y uno se niega a sí mismo y uno se comunica con una persona en particular con la que quizás uno está teniendo dificultades. Y la lista puede seguir sin fin por cada uno de nosotros. Puede lucir diferente para cada uno de nosotros. La esencia del Evangelio de hoy, algo que María entendió y Marta no, fue que el Señor Jesús vino a este mundo a servir y no a ser servido. Nuestro Señor fue a su casa a alimentarlas, no a ser alimentado. Él entra a sus casas a alimentarlas, no a sentar a comer al final. Seguro, eso fue lo que ocurrió. Ellas le dieron de comer, pero Él entra a nuestras vidas para darnos de comer a nosotros, para servirnos, de manera que Él nos dé un ejemplo de lo que significa servir. El Señor no estaba buscando ser recibidos en su comedor al final, sino en sus vidas, en sus corazones. Las dos, Marta y María, nos enseñan algo, no solamente una o la otra. Las dos nos enseñan algo. Las dos nos enseñan mediante el ejemplo y el testimonio que una relación con el Señor Jesús saca lo mejor de nosotros y que nunca debemos estar realmente satisfechos con la mediocridad. En otras palabras, nunca debemos estar satisfechos con donde nos encontramos ahora. Siempre debemos estar dispuestos a cambiar y no estar satisfechos con la forma en que son las cosas en nuestras vidas. Siempre hay espacio para la conversión y esto precisamente es la conversión, el arrepentimiento. El arrepentimiento es hacer espacio para el Señor, hacer espacio para su forma y su obediencia. La mediocridad y la vida del Evangelio no son amigos. Uno de los dos debe marcharse. La mediocridad es la que debe marcharse. La vida del Evangelio es una vida de obediencia que profesamos. Nuevamente, son pequeñas resurrecciones cuando elegimos obedecer los mandamientos del Señor. Alabado sea Dios.